De nuevo, darles la bienvenida a todos y todas. Sabemos que algunas personas han estado en sala de espera, así que bienvenidos, bienvenidas una vez más. Si tienen alguna consulta, lo pueden dejar en el chat, que al final vamos a tener esta ronda de preguntas, pero más que todo un intercambio para llegar a reflexiones conjuntas, porque en realidad esa es la idea. Y también mencionarles que las presentaciones se las vamos a enviar tanto en grabación como la presentación PPT. Ahora, sin más, le cedo la palabra a Melania, que nos va a contar un poco más acerca de la experiencia que Pierina ya mencionó, cómo es que desde los grupos indígenas vienen trabajando la gestión del cambio climático. Melania, si nos puedes compartir también tu pantalla, abajo en la parte derecha tienes el botón de presentar ahora. Bueno, ¿Estás se con ve. el micrófono apagado? Sí, ya está. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Alguien causa y cachun la payayquichita. Chaypi, liu, taricoscunata. Manam uyanchita jawana kunchikchu, pero chayma mana kuchkanchik ma, uyarina kuchkanchik. ¿Ari? Bien, buenas noches a cada una de ustedes. Les estoy saludando en el quechua. Yo soy del pueblo indígena quechua. Andina, soy de la organización nacional, o sea, ONAMIAC. ONAMIAC es una organización, no es colectivo, no es red, es una organización nacional de mujeres indígenas, andinas y amazónicas, bueno, que venimos luchando, ¿no? Y defendiendo nuestros derechos individuales y colectivos. Individuales, decimos como mujeres indígenas, ¿no? Nuestros derechos individuales, pero como pueblos indígenas, el colectivo. Asimismo, ONAMIAP es una organización que inicia su proceso organizativo en el año 95. Bueno, así distintas organizaciones a nivel nacional se juntan, se reúnen, ¿no? Para preparar, como se dice, prepararse para Beijing, que se llevó a cabo pues en la China, ¿no? Entonces, yo creo que se hizo un trabajo potente y al regresar se dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nos hemos juntado para eso y ahora hay que continuar. Pero ¿qué necesitamos? Fortalecernos. Y en ese marco del fortalecimiento, pues se formó el taller permanente de mujeres indígenas, andinas y amazónicas del Perú, que era un espacio justamente de fortalecimiento, de capacidades, de diálogo, y así hemos estado 14 años en ese taller permanente. Y después de ahí dijimos, bueno, ya nos hemos formado, hay varios cuadros en las organizaciones, ahora necesitamos dar un salto, formar una organización nacional. Y después de 14 años conformamos ONAMIAC, ¿no? Entonces, actualmente tenemos un proceso, vamos a cumplir este noviembre 25 años de proceso organizativo, ¿no? Entonces, yo sé que no es tan fácil construir procesos, pero así hemos hecho los procesos organizativos. Yo empecé en las organizaciones de mi comunidad, fui dirigente de la comunidad. Después de eso, fui presidenta de mujeres a nivel distrital, después llegué a ser provincial, bueno, después regional, y bueno, ahora estamos nacional, y bueno, y vamos escalando, ¿no? Entonces yo creo que es importante construir procesos, ¿no? Que es lo más difícil, y bueno, estamos en ese andar, en ese caminar. ¡Qué bien! Agradezco a los jóvenes, a las jóvenes que nos han podido invitar a este espacio,
las jóvenes no son el futuro, las jóvenes son el presente, el presente. Y ustedes están aquí y ustedes son actoras, como se dice, ¿no? Actores en este andar. Pues bien, un poquito vamos a hablar acerca de la participación que hemos tenido en la reglamentación de la Ley Marco de Cambio Climático. Bueno, ONAMIA ha venido participando también en otras consultas, como la Ley Forestal, también la Política Nacional de Salud Intercultural, asimismo también en el tema de educación bilingüe intercultural, también en el tema de la ley de lenguas o la reglamentación de la ley de lenguas, ¿no? Entonces, hemos tenido como a nivel nacional varias participaciones, pero específicamente vamos a hablar de la consulta que se realizó el año pasado, ¿no? En lo que respecta a la reglamentación de la Ley Marco de Cambio Climático. Una de las cosas que sí, nosotras participamos también en los espacios de participación, dialoguemos, ¿no? Que era un espacio de participación de todas las organizaciones, sociedades, de las personas organizadas, que se llevaron a cabo descentralizadas en cada región. Pero además, nosotras como pueblos indígenas tenemos otros derechos colectivos. Entonces dijimos, y conforme el convenio 169, se tiene que ser consulta previa, que es distinto. Y es ahí donde nosotras hemos también participado. Aparte de la participación ciudadana, hemos participado también en la consulta. Sabemos de antemano, por cierto, hemos participado también en la reglamentación de la ley consulta, pero esta reglamentación y esta ley de consulta también quita derechos a los pueblos indígenas porque no está de acuerdo a las normas internacionales. ¿Y cuáles son esas normas internacionales para nosotras y nosotros los pueblos indígenas? Es el convenio 169. ¿No? Entonces, en el convenio dice consulta previa, libre e informada. Y muchas veces, pues, no pasa eso, ¿no? Entonces, no nos hacen, como se dice, previa, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, no nos han consultado la ley, nos han consultado la reglamentación, ¿no? Entonces, y además de eso, esta ley dice que en la etapa de decisión, el que decide es el Estado. O sea, puede cambiar algunas cosas, puede aceptar o no aceptar. Y así ha sido también, ¿no? Entonces, yo creo que, y esta ley ha tenido 7 etapas, o tiene 7 etapas. Uno dice primero si tiene que identificar la medida, a ver qué cosa se va a consultar, por qué se va a consultar. Se identifica, ¿ya? Entonces, esto de aquí va a afectar los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres indígenas, muy bien, se va a consultar, ¿ya? Bien. ¿A quiénes se va a consultar? Es la segunda etapa, identificación de los pueblos indígenas. ¿A quién? Ya, bueno, según el Ministerio de Cultura, dice que son 7 organizaciones. Bueno, a las 7 organizaciones nacionales, ¿ya? Y luego de ahí, una vez identificada a los pueblos y la medida, bueno, hay que hacer publicidad, que es uno de los 3 etapas, como se dice. Luego ahí viene lo informativo. Pero antes de lo informativo hay un plan de consulta. Y eso es una de las cosas importantes, porque dentro de este plan se define cuántos talleres se va a hacer, cuántos talleres, en qué lugares, con cuántas personas, cómo van a ser, si los pueblos o las organizaciones van a tener su asesor o no van a tener su asesor, ¿no? Entonces, todo eso se define justamente en este plan, ¿ya? Y luego viene ya la etapa informativa. La etapa informativa es una etapa donde nos informan
nos dice, ya bueno, ¿por qué han puesto red, por ejemplo? ¿O por qué han puesto, qué significa CNCC, ¿no? Comisión Nacional, por decir, ¿no? Entonces, eso, o sea, siempre te tienen que explicar por qué esta mitigación, por qué la adaptación. Entonces, tiene que haber una explicación artículo por artículo y los ítems también. Entonces, eso es en la etapa informativa, es una información. Y eso se hace con las bases organizativas. Luego de ahí ya viene la etapa de evaluación. La etapa de evaluación es que cada organización supuestamente tiene que haber, de las 7 organizaciones, tiene que haber una evaluación. A ver, ¿en qué está de acuerdo? ¿Qué cosa más están aportando, ¿no? a la construcción de ese reglamento? ¿Qué cosa no están de acuerdo o qué cosa están añadiendo? Entonces, eso se va trabajando y se presenta en la etapa de evaluación. Y en esa etapa son 7 propuestas y esas 7 propuestas tiene que salir una sola propuesta, ¿no? Una sola propuesta. Ya ahí sí, ya con el Estado todos nos reunimos. Y luego viene ya el diálogo. El diálogo es ya para decir, bueno, a ver, el Estado acepta o no acepta nuestra propuesta. Y nosotras aceptamos o no aceptamos la propuesta del Estado. Ya, ahí entramos en una conversación. Luego ya viene la etapa de la decisión. La decisión solo es el Estado, como les decía al principio, que pues decide, ¿no? Entonces, y en este caso es por eso ONAMIAP, como siempre también ha cuestionado el tema de la ley y la reglamentación de la consulta previa. Entonces, al final del diálogo, nosotros presentamos una adenda basándonos en el convenio 169, porque la ley vulnera algunos derechos. Entonces, bueno, se presenta para cautelar algunas cosas, como se dice, ¿ya? Y eso es lo que hemos podido hacer. Pues bien, y nosotras, con algunas organizaciones, trabajamos durante la consulta o al inicio de la consulta, reunida entre solo las organizaciones indígenas, una propuesta, ¿no? Y en esas propuestas, había 11 propuestas, como se dice, 11 puntos. Uno era la plataforma climática, de la que estamos hablando, que ahora se llama Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el cambio climático, ¿no? Esa era una propuesta que entró, como se dice, fue aceptada por el gobierno. Y actualmente esta plataforma, justamente, para conformar esta plataforma, antes de ello se formó el grupo impulsor. Ahorita estamos trabajando ese grupo impulsor, cómo va a funcionar esta plataforma, quiénes van a conformar esta plataforma, cómo va a ser esta plataforma, ¿no? Entonces, su estructura. Justamente estamos trabajando en ese grupo impulsor. Y seguramente esta plataforma ya debe estar constituida, como se dice, para agosto o septiembre. Hemos venido trabajando prácticamente desde enero en este grupo impulsor conformado por las 7 organizaciones nacionales. ¿Ya? Y bueno, ahí va su avance, ¿no? Y la segunda propuesta era el financiamiento y acceso a fondos. Ese financiamiento estábamos discutiendo del Fondo Verde. El Fondo Verde está siendo manejado, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Antes tenía MINAN, que es el ente rector, pero luego, bueno, le quitó Economía y Finanzas, y ese fondo generalmente dan
organizaciones grandes, como se dice, ¿no? En el Perú, organizaciones como Profanampe, que es acreditado, como se dice. A ellos solamente les dan estos fondos. Entonces, eso era una de las cosas, y no se logró, como se dice, como se debería en esta parte. Luego viene las contribuciones determinadas, ¿no? Entonces, eso era otro de los temas que decíamos, bueno, es 30%, pero debería aumentar a 50%. Y eso, bueno, de todas maneras está en la reglamentación. Y luego ser parte, nosotras, en la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático. Y no lo han aceptado, el gobierno no lo ha aceptado que nosotras seamos parte de la Comisión de Alto Nivel. Creo que ninguna otra organización o sociedad civil tampoco ahí no va a poder participar porque la ley no nos ha aceptado, ¿no? Y asimismo también algunas iniciativas como Red Más, y Red Más tiene que ver con el cuidado integral de los bosques, y en la Amazonía hay algunos ejemplos que se está dando, y en el mundo andino el REAC, que es también el Red Indígena Andino Costero, y yo creo que en esto tiene que trabajarse el tema de ecosistemas, como se puede decir, ¿no? De los mofadales y todo eso. Pero eso también ha entrado. Y 7 era, bueno, propuestas indígenas en la gestión climática a diversos niveles. Esta gestión climática, ¿no? Nosotros, esta gestión integral frente al cambio climático se debe dar a todo nivel, desde la comunidad, gobierno local, distrital, provincial, regional, nacional, o sea, en todos los niveles, no solamente a nivel nacional. Y asimismo, en todos esos espacios debe garantizar a los pueblos y mujeres indígenas, incluyendo para eso, está en la reglamentación, estos gobiernos locales, regionales, tienen que considerar, por ejemplo, los locales, los planes de vida de las comunidades campesinas, ¿no? Ese es un tema que hemos venido también y se ha aceptado en esta reglamentación. Asimismo, en la ley habla del protagonismo del MES. O sea, el ente rector, que es MINAN, casi no tenía ninguna injerencia. Cualquier cosa tenía que pedir permiso, sobre todo en este caso al MES. Y hemos dicho, no puede ser, pues. ¿Quién es el ente rector? Es MINAN. Y entonces ellos deben tener actoría, ¿no? O rectoría. Entonces, eso también de alguna manera está. El otro tema es la seguridad jurídica de los territorios, es la titulación de los territorios de los pueblos indígenas, que es importante como, ¿no? Para garantizar, como se dice, la sobrevivencia de los pueblos. Y el otro tema es soberanía alimentaria, ¿no? Eso no lo han aceptado. Para el Estado no hay ley, no hay norma, no lo ve la soberanía alimentaria, solo seguridad alimentaria, ¿no? Y todavía continúa la lucha, como se dice. Y nosotras como mujeres indígenas, el enfoque de género en todos sus niveles, ¿sí? Entonces, eso es el tema en este caso que hemos venido trabajando, los 11 temas, o 11 propuestas. Bueno, quizás podría decir que este año, bueno, después de esta pandemia, esta crisis, nos ha afectado también, ¿no? Nos ha afectado. Sé que este año se iba a llevar a cabo la COP en Escocia, en diciembre, pero ha sido prácticamente postergado. Hay propuesta para el 21 de noviembre, ¿no? Del próximo año, como bueno, yo creo que es importante las diferentes luchas y lo importante es visibilizar los problemas
y luego cuestionar y pues cuestionar y hacer la propuesta para la implementación en políticas públicas. Sabemos que los derechos nunca se han conseguido gratuitamente y sí les recomiendo que a las jóvenes, a los jóvenes, es importante organizarse, porque solos o solas nunca vamos a poder lograrlo, pero organizarlas sí es importante, por eso su organización para que los derechos verdaderamente sean garantizados, porque los derechos no solo son de una o dos personas, en este caso son de todas y todos nosotros, ¿no? Entonces, una de las cosas que falta es la voluntad política, o muchas veces están escritos en los reglamentos, en las leyes, pero no se implementa. Ese es el otro tema, no se implementa porque tampoco el gobierno no da presupuestos para la implementación. Y entonces uno tiene que estar detrás, haciendo el seguimiento, exigiendo, demandando que se cumpla, y eso es, bueno, es agotador, pero eso es el rol que nos toca como organización. A veces caemos pesadas, pero ese es el rol, ¿no? Entonces, en esa etapa estamos ahorita tratando de que se implemente esta reglamentación de la Ley Marco de Cambio Climático. Muchas gracias, mis estimadas. Muchísimas gracias por el tiempo y también por la experiencia. Esperamos que ahora, al finalizar, podamos dialogar un poco más y reflexionar, dado que, si bien es cierto, tenemos muchas ganas de querer incidir en el espacio, sí es importante tener la humildad para estar abiertas a estas experiencias, abiertos a estas experiencias y hacer que nuestro trabajo con juventudes desde y para juventudes tenga el impacto que esperamos. Y si Sí, ese pero impacto puede mejorar. antes me gustaría saludar a mi gran amiga Patricia Si Carrillo, que quieres tú está dale el paso. al Con otro mucho lado. gusto, Está. dale el paso. Bueno, Patricia, buenas noches, ¿cómo estás? Mi estimada amiga, ya, bueno, nos conocemos hace años, así que estás de compañía en este compartir de la experiencia. Y bueno, ya que las jóvenes me han dicho que te dé el pase, te voy a dar el pase, hermana Patricia Carrillo. Tienes la palabra, cuéntanos tu experiencia. Muchas gracias, hermana Melania. Muchas gracias. Un honor compartir contigo este panel y agradecer a Jóvenes por el Cambio Climático para poder presentarles la experiencia que hemos tenido ahora como grupos de mujeres. Voy a compartir mi pantalla. Quiero preguntarles si está bien, me escuchan bien y ven la pantalla para poder comenzar la presentación. Pati, se te escucha, pero aún no se te ve la pantalla compartida. He puesto compartir pantalla. A ver, vamos a asegurar. Se supone que ahora sí que... Ahora sí. Ya se ¿Ahora ve, sí? ya se ve. Ok, Sí, se ve. listo. Entonces, rápidamente, me pidieron que comparta con ustedes la experiencia de las organizaciones de mujeres, lo que están haciendo las organizaciones de mujeres para poder obtener una silla en la Comisión Nacional de Cambio Climático. Entonces, yo voy a compartir esta experiencia, pero a partir también de este eje que de alguna manera ustedes lo han abordado al comienzo y Melania también, respecto de la importancia de la representación de las mujeres en la Comisión Nacional de Cambio Climático. Voy a abordar puntos, ¿no? La Comisión Nacional de Cambio Climático como un espacio para vincular la acción climática y la igualdad de género, el proceso que se ha venido desarrollando, quiénes son las actoras, ¿no? que están aquí, cuáles han sido los roles y los desafíos y los avances y los siguientes pasos. En relación a la Comisión Nacional de Cambio Climático,
como ya ustedes lo han señalado, es un espacio permanente de participación que va a permitir a todos estos actores que están señalados ahí, 17 sectores, la PCM, entidades públicas, organizaciones representantes de pueblos indígenas, cuya experiencia ya nos ha relatado Melania, ONGs ambientales, la mesa de concertación, representantes del sector privado, de los gobiernos regionales, locales, y además la academia, tienen este espacio en donde van a poder incidir en la toma de decisiones frente a la gestión integral respecto del cambio climático. En ese espacio no han estado las mujeres, ¿ya? O sea, como organizaciones de mujeres, porque evidentemente han habido mujeres en el conjunto de organizaciones y de representaciones de entidades públicas que han venido participando en la CNC, pero organizaciones de mujeres como tales no han estado representadas. Como bien se señaló también en las intervenciones anteriores, en el contexto de la actualización de la Constitución de la Comisión Nacional de Cambio Climático, se ha considerado importante la incorporación de grupos de actores que no habían sido considerados anteriormente, como el caso de los y las jóvenes y en el caso de las mujeres. Porque se reconoce en el caso de las mujeres que existe un conjunto de luchas de género que acentúan la vulnerabilidad de las mujeres frente a los efectos del cambio climático, limitando su capacidad adaptativa y su rol en las acciones para contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero. Las mujeres no son vulnerables por el hecho de ser mujeres, son vulnerables porque sufren un conjunto de desigualdades que están asentadas en un orden de la sociedad que coloca a lo masculino como superior a lo femenino. Y ese orden, que es el orden patriarcal, que nos ha diferenciado, a partir de esa diferenciación también se ha construido desigualdades. Entonces, estas desigualdades son las que ponen a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, reconociendo esto y reconociendo también que ya hace algunos años, bastantes felizmente, a pesar de que algunos no lo quieran ver, lentamente, pero de manera muy segura, el enfoque de género se ha ido instalando en las políticas y en la gestión pública. Entonces, en base a esto, el MINAM también ya ha incorporado el enfoque de género en un conjunto de documentos normativos y de planificación, como la Estrategia Nacional Climático, está también el Plan de Acción en Género y Cambio Climático, en donde están involucrados varios sectores del Estado y la sociedad civil, y que es un documento de gestión de políticas que ha logrado hacer una muy buena transversalización del enfoque de género, ¿no? Ahí está el enfoque de género en un documento de gestión que involucra a sectores y a la sociedad civil. Y también las contribuciones nacionalmente determinadas han hecho un esfuerzo importante por incorporar el enfoque de género. Dicho esto, entonces, para el MINAM se hacía importante consolidar la participación de mujeres en los mecanismos de articulación y participación de la sociedad civil que estaban previstos en la Ley Marco sobre Cambio Climático. Entonces, este espacio, el primer espacio, un espacio tan importante, es justamente la Comisión Nacional de Cambio Climático, donde no están las mujeres, donde no están los y las jóvenes. Entonces, el MINAM comenzó a generar un conjunto de procesos para que a iniciativa del MINAM esto pueda resolverse, ¿no? Ustedes mismas lo han señalado en el contexto de la actualización de la Constitución o de la conformación de la Comisión Nacional de Cambio Climático. Entonces, este proceso de participación de las mujeres es parte del cumplimiento de los principios y las políticas para la igualdad de género que ya están instalados en el Estado y que todas las entidades públicas de los niveles de gobierno tienen que implementar. La iniciativa, como les dije, partió del Ministerio del Ambiente, en concreto de la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación. A fines de octubre del año pasado se convocó a organizaciones de mujeres y
la participación de las organizaciones que comenzaron a asistir se ha ido decantando en un proceso que ha ido madurando en estos meses y que no se ha detenido, como van a ver ahora, y que ha permitido generar un conjunto de reglas de participación para asegurar la representatividad de las mujeres de la Comisión Nacional de Cambio Climático. Este es un desafío enorme porque implica un proceso en donde tiene que, si bien es cierto, se genera en Lima, se genera con organizaciones que tienen sede en Lima, pero que también tienen proyectos y tienen equipos que están trabajando a nivel nacional y en los 3 niveles de gobierno, distrital, regional y nacional. Nos interesaba también que este proceso pueda escalar, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, como ven ahí, comienza a fines de octubre del 2019. Miren, en la segunda reunión ya estábamos pensando en cómo construir una hoja de ruta para incorporar a una representante de las organizaciones de mujeres en la Comisión Nacional de Cambio Climático. Y este es un desafío enorme porque somos muchas organizaciones de mujeres, hay muchas agendas en relación a mujer y cambio climático, a género y cambio climático. No podemos hablar solo de una agenda, sino en todo caso la construcción de una agenda que pueda incorporar las voces de las organizaciones de mujeres en todo el territorio. Ya en nuestra tercera reunión estábamos pensando en algunas ideas porque nos llamábamos como un grupo impulsor, ¿no? O sea, para poder elegir a una representante de las organizaciones de mujeres de la Comisión Nacional de Cambio Climático. Y ahí les he puesto una foto, 2 fotos, una donde estamos ahí sentadas es de la segunda reunión. Yo no estoy ahí porque yo soy la que tomé la foto. Y la otra, la que está aquí hacia la izquierda, es ya la foto de nuestra tercera reunión, en donde estábamos ya comenzando a pensar cómo sería este grupo en donde tendrían que estar representadas las organizaciones que quieren participar del proceso y que además van a elegir a una representante para la Comisión Nacional. Comenzamos a pensar, por ejemplo, qué tipo de organizaciones tendrían que ser. Y evidentemente, una de las cuestiones que teníamos claro es que las organizaciones de mujeres indígenas ya tenían su propio canal, que fue lo que nos comentó el MINAM. Y por eso, por ejemplo, en este grupo no están representadas las organizaciones de mujeres indígenas, de mujeres campesinas. Entonces, pensamos que era importante que sean organizaciones de mujeres, organizaciones integradas por mujeres, organizaciones en donde puedan haber mujeres y hombres, pero que tengan en sus agendas muy claramente opciones en sus misiones institucionales, opciones muy claras y explícitas respecto del género y el cambio climático. Entonces, el objetivo de este grupo que se comenzó a reunir a partir de la convocatoria del MINAM. Aquí en esta foto, ustedes van a ver, estamos en uno de los salones de reuniones del MINAM. Nuestro objetivo era justamente entonces elaborar una hoja de ruta para la participación de las organizaciones de mujeres en la gestión integral del cambio climático. Yo no tengo la relación de todas las organizaciones que fueron convocadas de la primera vez, pero aquí por lo menos en esta lista de 13 organizaciones, de 12, están las organizaciones que han venido participando de manera sostenida. Yo diría 11, porque yo pertenezco al proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, que es el que está colocado aquí, en el número 12, y nosotros como proyecto tenemos un convenio con el MINAM para los temas que manejamos como proyecto, y como el enfoque de género es clave en nuestro proyecto, es que yo estoy participando en esas reuniones, pero definitivamente ni el proyecto ni el MINAM son organizaciones de mujeres. Por lo tanto, participamos, apoyamos en el proceso, pero obviamente no formamos parte de las organizaciones, ¿no? Entonces, ahí están del 1 al 11 las organizaciones que han tenido una participación más sostenida. Y aquí arriba está una imagen que nos mostró el MINAM al comienzo, que tenía que ver los 9 grupos de interés que hasta el momento habían identificado.
¿Qué hemos avanzado en estos meses, en octubre a mayo, ¿no? Octubre de 2019 a mayo de 2020? Lo primero, hemos constituido un colectivo en el que, como ustedes han visto anteriormente, hay un núcleo de más o menos 7 a 10 organizaciones que han mantenido su representación de manera y este núcleo es el que ha sostenido el proceso y está dispuesto a escalarlo a nivel nacional. La foto que ustedes ven ahí es la que, y todas estamos muy contentas, porque para incluso sorpresa del propio MINAM nos habíamos puesto de acuerdo rápidamente y discutiendo, porque sí, la discusión ha sido muy, muy rica, muy importante y nutrido de las experiencias de las organizaciones que estaban ahí representadas. Ahí ya logramos aprobar nuestro reglamento, ¿no? O sea, el reglamento que define las reglas de juego para poder participar de este núcleo más amplio que tiene que ampliarse para poder elegir a una representante de las organizaciones de mujeres en la Comisión Nacional de Cambio Climático. Entonces, este reglamento fue aprobado el 26 de febrero del 2020, miren, 15 días antes de que se decrete la emergencia nacional, más o menos. Y es un reglamento que constituye el Comité Nacional de Mujeres y Cambio Climático, el CONAMUC, que es el comité que va a agrupar a este conjunto de organizaciones que luego van a elegir a la representante a la Comisión Nacional de Cambio Climático, ¿no? Como dice ahí, es una agrupación conformada por organizaciones de mujeres e instituciones de la sociedad civil integradas por mujeres que tienen en común la acción frente a los efectos del cambio climático en la vida de las mujeres. Y ahí están las firmas de todas las que estuvimos ese día después de varios días discutiendo y haciendo ajustes. Incluso recibo también la retroalimentación de las abogadas del MINAM que estuvieron también apoyando la construcción de este documento. Entonces, hemos llegado hasta ahí. Los siguientes pasos que tenemos que llevar a cabo es, como les decía, escalar el proceso a nivel nacional, a pesar del contexto difícil que estamos viviendo con la emergencia sanitaria y las medidas implementadas por el gobierno. Ahí les muestro la foto de una de las reuniones virtuales, ¿no? Y justamente para escalar este proceso, este viernes tenemos que aprobar una forma de hacerlo que está basada, es una propuesta que está basada en reuniones a nivel nacional a partir de eventos macro-regionales, en donde nos interesa justamente involucrar organizaciones de mujeres en todo el territorio, así como también a sus agendas regionales, ¿no? Como les decía al comienzo, si bien es cierto este proceso comienza en Lima, pero tiene la aspiración y la responsabilidad, si es que quiere ser un proceso realmente representativo, escalar a nivel nacional y estamos dispuestas a hacerlo incluso en las actuales condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Patti. Ahora sí, complemento un poco más, ya sabemos el contexto legal, ya sabemos las experiencias de estos dos grupos. Ahora creo que tenemos más dudas que respuestas y me parece que es un buen espacio para reflexionar y también ustedes nos compartan sus puntos de vista de acuerdo a cómo estamos experimentando y viendo que podría ser la hoja de ruta juvenil. Entonces, si es que nadie escribe aún la pregunta, yo les lanzo una primera pregunta que sería, y porque lo estamos viviendo ahora en las organizaciones, y es que un gran cuello de botella es la autoorganización y el poder autoconvocarnos. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo es la dinámica de estos dos grupos para no tergiversar el espacio, para no hacer que el fin
último, que es el de poder transmitir el sentir y las acciones de colectividades se tergiverse a intereses privados, particulares, instrumentalizados. Les cedo la palabra. Bueno, es por orden, porque si Melania quiere señalar algo, yo lo puedo hacerlo inmediatamente o comienzo. Comienza, dale, dale. Ok. Mira, en relación, Manquis, a la autoorganización y a la autoconvocatoria, hemos definido dos criterios, ¿no? Que sean organizaciones que tengan en sus misiones, ¿no? Muy claro que parte de sus fines y sus propósitos tienen que ver con la acción climática y con la igualdad de género. Y esto como un criterio justamente para darle la especificidad y la representatividad a las organizaciones que se van a agrupar aquí. Porque justamente para poder evitar esto que tú señalabas, ¿no? Para evitar la filtración de otro tipo de intereses o de otro tipo de agendas, los criterios que hemos definido se han decantado por ese lado. Y eso está también colocado en el reglamento, ¿no? Que las mujeres, que sean organizaciones de mujeres, que sean organizaciones que tienen en su misión y que tengan proyectos en donde estén trabajando temas de cambio climático y género. Porque de repente por ahí podrían aparecer, hay muchas organizaciones de mujeres u ONGs u organizaciones de la sociedad civil que pueden tener mucho interés en el tema, pero que no tienen una trayectoria más o menos constituida, creo que le hemos puesto un mínimo de 5 años en estos temas, ¿no? Entonces, eso ha sido básicamente, han sido los criterios para convocarnos. Hay organizaciones de mujeres a las que les reconocemos muchísima trayectoria, incluso muchos aportes en el campo de la participación de las mujeres, de la participación política, de los derechos sexuales reproductivos y todo el conjunto de la agenda de las mujeres, pero si no tienen trabajo específico en género y cambio climático, no van a poder ser parte de este grupo. Bien. Bueno, creo que para mirarnos un poquito. Bien, una de las cosas sí, nosotras como organización indígena y, bueno, de mujeres indígenas, Patti nos conoce, venimos de un proceso organizativo y que tenemos bases organizaciones en cada región, ¿no? Y estamos en 11 regiones con bases. Para nosotros también ha sido un poco difícil porque realmente en una sociedad, se puede decir, patriarcal, es difícil avanzar también como mujeres. No ha sido tan fácil. Primeramente, cuando empezamos a organizarnos, las mujeres nos decían, no, están dividiendo a los pueblos indígenas. Y nosotros decíamos, no estamos dividiendo. Las mujeres queremos estar informadas. Las mujeres queramos también hablar y estar en espacios de poder de decisión. Y eso fue una propuesta que empezamos a trabajar. Y bueno, ahora somos SONAMIAP. Para nosotros no ha sido fácil ingresar también a la Comisión Nacional de Cambio Climático, porque nosotros somos parte de esta Comisión Nacional. Son 2 organizaciones por ahora, ¿no? Pero conforme ya la plataforma climática, seguramente van a entrar las 7 organizaciones en el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, no es tan fácil, o sea, esas luchas. Asimismo, le puedo decir que la ley marco de cambio climático no hablaba de género. Esa ley no habla de género. Habla de hombres y mujeres y punto, ahí se cerraba. Y nosotras por eso también en la consulta hemos dicho no, que se ponga género.
y también es por eso que bueno, ahora está pues el enfoque de género en la reglamentación, ¿no? Entonces, yo creo que, como se dice, sí, pues también hay que, bueno, ver que hay muchas también, la pregunta, organizaciones a veces instrumentalizadas, como se dice. Sí, también existe, ¿no? Entonces, o también los eternos caudillos, siempre son los dirigentes, nunca cambian, y a veces pensamos que, bueno, de ese grupo tiene su dueño, como se dice, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas, por eso es importante evaluar, ir evaluando, también ir renovando cuadros, ir informando, porque eso es parte de la democracia. Si no, no hay democracia, y no podemos exigir a los gobiernos que haya democracia cuando en nuestras organizaciones no hay democracia. Yo creo que eso es súper importante. Sí, bueno, tenemos también dificultades en ese sentido. ¿Sí? ¿Ok? Muchísimas gracias. Sí, me parece que ahí hay otras preguntas. Si alguien también quisiera tomar la palabra para que no las lea todas. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal? Soy Andrea Bustamante, miembro de Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático. Gracias, Melania y Patricia, por su participación en este espacio. De parte de nuestro colectivo, tengo unas dos preguntas. ¿Cuáles son esas condiciones habilitantes que se dieron para asegurar la participación de mujeres indígenas y jóvenes en la Comisión Nacional de Cambio Climático? ¿Cuáles consideran que no se dieron o aún faltan para asegurar la participación plena de estos grupos? Muchas gracias. Hola, sí, ¿pudiera responder esta pregunta? Sí, claro. En el caso de las mujeres, el Ministerio del Ambiente tenía ya una base de datos respecto de las organizaciones de mujeres. Entonces, acudió a esa base de datos, hizo una primera convocatoria y es una base de datos que, según entiendo, ha sido construida en el proceso Dialoguemos, ha sido construida también en el proceso de la validación del Plan de Acción en Género y Cambio Climático, que se hizo justamente con mucha participación de organizaciones de mujeres en todo el territorio. Yo fui parte de ese proceso y puedo dar fe que se logró identificar y convocar, y se logró la participación de muchas organizaciones de mujeres, como la ONAMIA, por ejemplo, que participó también en el proceso de construcción, validación del Plan de Acción en Género y Cambio Climático. En ese sentido, digamos, se partió de esa base, se convocó a muchas organizaciones y comenzó a trabajar con las que comenzaron a asistir de manera regular. Entonces, hubo identificación, hubo comunicación, hubo seguimiento, ¿no? Lo que no se dio, ¿no? Y es difícil en un país como el nuestro, es esta articulación a nivel nacional, que es el proceso en el que queremos comenzar a trabajar ahora que ya tenemos incluso algunas normas que están un poco más claras para poder regular y promover la participación. ¿Qué faltaría? O sea, para escalar necesitamos volver a hacer una identificación a nivel nacional de estas organizaciones de mujeres que realmente están trabajando
este vínculo entre género y cambio climático o mujeres y cambio climático, ¿no? Por ejemplo, hay agricultoras en el Cusco que están viendo temas de cambio climático en relación a sus productos agroecológicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas organizaciones tendrían que ser convocadas y tendrían que participar. Otro mecanismo que tenemos que ir resolviendo en el camino en medio de esta pandemia, porque no vamos a poder hacer talleres, y aunque tuviéramos el dinero para hacer talleres y financiar la participación y el traslado de mujeres en este momento, no lo podemos hacer. Entonces, el tema de la conectividad va a ser otro gran desafío que tenemos que asegurar en este proceso, en estos siguientes pasos, ¿no? Bien, en el caso de las organizaciones indígenas, y en este caso la Organización de Mujeres Indígenas, creo que ha sido identificado por el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, hace tiempo, y cuando se identifica, o el MINAN empieza a identificar quiénes van a participar en la consulta, pues la base de datos que tiene, en este caso, MINCUL, le alcanza, ¿no? Entonces, bajo ese base de datos es lo que se hace la consulta respectiva. Y lo único, como le digo, nuestra lucha ha sido que pues se pueda incorporar el enfoque de género en la reglamentación, porque no existe, en la ley no existe, no existe, como se dice, el tema del enfoque de género. Y bueno, yo creo que siempre venimos, por eso también a nivel de nuestras organizaciones de los pueblos indígenas, que exista también la participación de las mujeres en las organizaciones mixtas. Por lo menos 50% deben ser mujeres. Ahí venimos exigiendo, pero todavía, bueno, las mujeres indígenas tenemos la, como se dice, la presencia, pero todavía falta una participación activa y efectiva. Nosotras estamos, porque somos una organización de mujeres indígenas, entonces podemos visibilizar a las mujeres, ¿no? A nuestras hermanas, pero las organizaciones mixtas no, pues. Es difícil. Y inclusive en el diálogo casi no había ninguna mujer. Una de las hermanas dice, y falta ahí mujer, uno lo pusieron para el diálogo. Y así difícil, duro es también entre nosotros poder justamente ver el tema. Bueno, eso es la lucha diaria. Hola, muy buenas noches. Tengo una consulta. ¿Cuál ha sido el papel o apoyo brindado por el MINAM para la organización del Grupo Impulsor en cada uno de los espacios, tanto el de indígenas como el de mujeres? Muchas gracias por su presentación. Bueno, en este caso, nosotras, como ya en la reglamentación se había puesto la plataforma climática indígena, entonces necesariamente se tendría que formar el grupo impulsor. Y nos hemos sentado, en este caso con el MINAN, y bueno, han sacado una resolución, y bueno, ahí participamos las 7 organizaciones, con 2 delegadas, ¿no? Entonces, actualmente debe terminar en junio este grupo impulsor, y luego dar el paso, como se dice, a la plataforma climática indígena, y eso tiene que ser también bajo una resolución, ¿no? Una vez que terminemos, como se dice, la estructura, el trabajar en la estructura de cómo va a funcionar esta plataforma climática, entonces ya, ya pues sacarán la resolución respectiva, ¿no? Entonces nos han dicho que puede ser en agosto, que puede sacar septiembre, no sé, pero el tema es que ya está en la reglamentación, y entonces lo único que nosotros hemos exigido es que se implemente lo que ya está aprobado. En el caso de las mujeres, no hay, digamos, una resolución de reconocimiento porque son varias organizaciones.
eso de alguna manera permite también que este proceso pueda seguir ampliándose y pueda abarcar territorialmente como un proceso escalado. ¿Qué ha hecho el MINAM? El MINAM ha facilitado sus instalaciones para tener las reuniones, ha apoyado este proceso, por ejemplo, con la participación de sus especialistas legales para la discusión de los temas legales. También nos ha ayudado con algunas ayudas, memorias de las reuniones, pero sin embargo quiero señalar que las organizaciones que están participando también son organizaciones que tienen mucho dinamismo, mucha autonomía, mucha experiencia de relacionamiento con el Estado en el nivel local, regional y nacional. Entonces hay un grupo de correos electrónicos que cuando vamos a tener reuniones comienza a activarse de manera fluida, con envíos de comunicaciones, comentarios, retroalimentación y eso es lo que ha hecho digamos, a la pregunta concreta del MINAM. El MINAM no nos ha financiado absolutamente nada, pero digamos como ente rector comprometido con la promoción de la participación de las mujeres sí nos ha facilitado, obviamente, el espacio para tener las reuniones, ¿no? Ari, China, chiqui. A ver. Ya, acá tengo otra pregunta. En realidad son más que todo, o bueno, no sé, Heidi, ¿estás ya con el audio? Sí, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Quisiera preguntar acerca de la participación, si se da de manera homogénea entre las mujeres indígenas de las regiones andinas, las amazónicas y las jóvenes. ¿Cómo están tratando de llevar esta representación? Bien, en el caso de nosotras, por ejemplo, a nivel del grupo impulsor, bueno, ha habido dos representantes, una adulta y una joven, que se ha venido, bueno, reuniendo justamente para ir construyendo esta estructura de la plataforma climática, ¿no? Pero bueno, pues el tema es que la pandemia ya nos ha hecho mucho daño y cuando ha regresado a su región ya no pudo regresar, ¿no? No pudo regresar porque ya no hay movilidad y además uno de los limitantes es el tema de la comunicación. El Internet en nuestras comunidades no existe, ¿no? Entonces, no puede ingresar, pues. Entonces, así que hemos ido participando ya otras personas. De todas maneras, bueno, también igual en UNAMIAP tenemos el equipo joven, y hay jóvenes que están participando que puedan ser especialistas en estos temas, ¿no? Eso. Patti, te traslado también la misma observación, la misma pregunta, si es que desde el grupo de mujeres se está viendo la participación e interés de mujeres jóvenes. A ver, si bien es cierto, en el grupo de mujeres tenemos varios enfoques que son muy claros, además del enfoque de género, el enfoque intercultural, el enfoque intergeneracional y todo siempre también con una mirada interseccional, porque de repente podemos encontrarnos, voy a poner un ejemplo, en Piura o en Ica, organizaciones de mujeres afrodescendientes que tienen propuestas en relación a cambio climático, por ejemplo, y que tendrían que ser parte de este gran colectivo, por ejemplo, ¿no? En las reuniones que hemos venido desarrollando, las representantes de las distintas organizaciones que han venido participando son mujeres que pertenecen a diversas generaciones. Lo que teníamos
claro también por lo que nos señaló desde el comienzo el Ministerio del Ambiente, es que las mujeres indígenas tenían, digamos, su representación como mujeres indígenas dentro de lo que era el grupo de interés indígena, como dice Melania Onamiap ahí, visibiliza, porque es una organización de mujeres indígenas, andinas y amazónicas, y sí sabemos que las reuniones, las organizaciones mixtas a veces invisibilizan, las organizaciones indígenas mixtas tienden a invisibilizar a las mujeres, y ya las mujeres indígenas están siempre muy listas para hacerse ver en estas organizaciones también. Y las organizaciones de jóvenes y mujeres jóvenes también tenían su propio canal en relación a cambio climático. En ese sentido, nosotras no hemos, digamos, establecido algún mecanismo para que mujeres de determinados rangos de edad puedan estar más o menos representadas, ¿no? Como les decía al comienzo, en estas organizaciones hay mujeres de diversas edades en distintos ciclos de vida, pero de alguna manera lo que ha marcado la participación es que en sus agendas institucionales esté muy claro el género, la participación de las mujeres y el cambio climático, ¿no? Eso es lo que ha marcado, y también el hecho, digamos, de que en la práctica quienes nos hemos estado reuniendo somos mujeres también diversas, ¿no? De distintos rangos de edad. Genial, muchísimas gracias. Yo les tengo una última pregunta y de ahí pasamos a las reflexiones finales. Les quería consultar, en base a su experiencia y a todos los espacios que han podido aprender y han podido crecer en conjuntos, separadas y de manera articulada. ¿Ustedes desde su punto de vista, ¿no? ¿Cómo consideran que debería ser el rol de los jóvenes en la gestión climática? ¿Y qué le dirían a aquellos jóvenes que tienen temor de conocer un poco más la gestión pública y de considerar y creer que su rol está únicamente en hacer voluntariados puntuales y no hacer incidencia desde sociedad civil? ¿Cómo podríamos cambiar ese chip para que del voluntario pueda pasar a una participación efectiva, articulada, como lo están haciendo ustedes? A ver, yo quisiera en primer lugar decir que quisiera evitar dar consejo, ¿ya? Pero solamente, o sea, quiero evitar dar un consejo, entonces lo que voy a decir, lo voy a decir haciendo un esfuerzo, porque también, o sea, las mujeres y las personas adultas no estamos libres del adultocentrismo, ¿no? A veces se nos puede escapar, y yo soy muy consciente de eso, por eso me digo por delante que quiero evitar dar consejos, pero sí les puedo decir a los y las jóvenes que son actores y actoras políticas. Entonces, yo les plantearía eso. O sea, les plantearía que parte de sus reflexiones sean también considerar que ustedes son un actor político fundamental, ¿no? En la acción climática, y que como actores y actoras políticas, el voluntariado es un espacio fundamental, es un espacio clave, pero no es el único. No hay que tenerle miedo a la gestión pública. Es más, la gestión pública es un reto, pero además decirles que lo público no solamente es lo estatal. Hay un conjunto de espacios públicos no estatales en donde está la sociedad civil, en donde están las organizaciones, en donde hay que incluso la posibilidad de comenzar a reconstruir ese tejido social que tantos años de políticas autoritarias y neoliberales han ido destrozando en términos de tejido organizacional. A mí me da mucho gusto ver que los y las jóvenes tienen sus organizaciones, tienen sus espacios, discuten, plantean cosas. Entonces creo que ahí tienen no solamente un reto, sino tienen ya cosas construidas en donde simplemente lo que podrían hacer es ir
perdiendo miedo, si es que los tuvieran, o aventurándose un poco a discutir estos otros temas, ¿no? La gestión pública es fundamental, como también lo es la gestión social, pero tengan siempre en cuenta que lo público no solamente es lo estatal, ¿no? Hay mucha cosa pública no estatal en donde ustedes como actores y como actoras políticas tienen mucho que decir, tienen mucho que enseñarnos también a quienes ya hemos vivido más y que de repente por esa trayectoria también de alguna forma nos hemos condicionado generacionalmente con algunas prácticas, ¿no? Entonces yo diría esas tres cosas: actores, actoras políticas, gestión pública no solamente es estatal, el Estado está además reconstruyendo su relación con la sociedad civil a partir de la pandemia. Fíjense cómo ahora nos estamos relacionando con el Estado y hay que aprovechar esos cambios, esas transformaciones y ustedes obviamente tienen muchísimas cosas que decir al respecto como actores y actoras sociales y políticas. Bien, bueno, Patricia mencionaba el adultocéntrico. Sí, esa es una verdad que también las adultas tenemos que ir cuestionándonos. Y justo venimos hablando también en la organización ese tema. Y aparte de adultocéntrico, se puede decir también el colonialismo. El colonialismo es otro de los temas cuando alguien te dice, o sea, yo sé mejor que tú sabes menos, o tú no puedes, ¿no? Entonces, ese es el otro tema. Y el patriarcado, por supuesto, también, que está en la mente de cada persona, porque ahí está, hemos vivido con eso, como se dice, ¿no? Entonces, esto me hace recordar, inclusive, había un candidato en mi distrito, era joven, tendría 28 años, que postulaba a la alcaldía, y decía, los jóvenes al poder y los viejos a la tumba. Ahora él está viejo, nunca llegó a ser alcalde, por cierto. Nunca le dieron el voto. Pero hay una cosa, o sea, entre los adultos y la adulta y las jóvenes, siempre nos vamos a necesitar. Las jóvenes tienen esa energía, tienen esa fuerza, mientras las adultas, pues tenemos la experiencia, que podemos decir, oye, aquí ha habido esto, yo he andado, mira, aquí está un poco peligroso, aquí sí ya el camino está abierto, por decir, ¿no? Entonces, esa combinación de la energía y la experiencia es súper importante. Nosotros, los pueblos indígenas, justamente pensamos en eso, por eso es la transmisión de los conocimientos, de saberes, de generación en generación. Eso es súper importante, no dejar de lado. Y asimismo, creo yo, es no tenerle miedo. A veces cuando dicen de política, no, yo no me meto en política, yo esas cosas no hablo política, pero ¿a qué lo llamamos política? Y cuando hablamos de políticas públicas, que va a beneficiar o va a afectar a nuestras vidas. Claro, la política es, siempre decimos, todo es política al final. Todo es política. La política decide sobre la vida de cada uno de nosotros y entonces tenemos que estar al tanto. No necesariamente vamos a ser, pues, alcaldes, presidentes, congresistas, no, sino desde, como se dice, desde nuestro lugar, defender también nuestros derechos, que se garanticen la implementación de nuestros derechos. Cuando hablamos de economía, ahí está la política. Garantizar el trabajo es parte de la política. Cuando hablamos de salud, de educación, política de educación, política de salud, pues no nos tengamos miedo, ¿no? Entonces, yo creo que las jóvenes y los jóvenes tienen que involucrarse en la vida política del país, de la comunidad, del asentamiento humano, ¿no?
del barrio tienen que involucrarse, saber qué está pasando, qué está sucediendo, porque conforme ello, ¿no? Vamos a darnos cuenta qué está pasando y en qué nos va a afectar. Y no solamente a mí sola, sino es a todos, porque siempre pensamos también en forma colectiva. Entonces yo creo que, Patricia lo dijo, es importante, ¿no?, ser actor político. Y eso es los jóvenes, como le digo, es ahora que están involucrados, y uno de ellos es la política de cambio climático. ¿En qué están? ¿Cómo están implementándose? ¿Qué está pasando? ¿Qué deficiencias hay? Eso, estar preocupada de nuestras vidas, porque es nuestras vidas las que están en juego en estas implementaciones de política pública. Muchas gracias. Buenas noches con todas y todos. Soy Hernán. Mucho gusto conocerlas y verlas hoy. Primero quiero agradecer a Melania y Patricia y reconocemos sus saberes y sus experiencias que nos han compartido desde JPCC. Agradecer, reiterar el valor que han generado para toda esta colectividad de jóvenes. Y también quiero celebrar algo muy importante. Desde mi rol como hombre que busca permanentemente construirse y mejorar, quiero celebrar la participación mayoritaria de mujeres en este espacio, ¿no? El presente y el futuro es sin duda femenino, ¿no? Entonces quiero celebrarlo y aplaudirlo. Aprovecho la oportunidad también para hacer algunas reflexiones generales. Es el encargo que me han hecho ahora. Y quiero partir con algunas ideas. Bueno, en primero quiero decir que queda claro que es importante lograr un trabajo previo para construir este proceso de la ruta hacia la participación plena y efectiva en los distintos espacios de participación en la gestión climática, ¿no? Es necesario autoconvocarnos y tratar de algún modo gestionar esta participación desde la perspectiva multiactor, ¿no? Ganar representación también implica mirarnos y tratar de lograr que todos se sientan representados y representadas en este tipo de participación. Por otro lado, también la representación de jóvenes y en general de mujeres y pueblos indígenas en espacios como en la Comisión Nacional de Cambio Climático y la gestión de cambio climático ha sido, en principio, como parte de un proceso de trabajo de años. En el caso de los jóvenes, ha sido un proceso que ha sido a solicitud propia, ¿no? Y eso hay que rescatar, que es un proceso que requiere mucho empuje, mucha decisión, pero también interés en participar. Y la idea, sin duda, es que no se debe restringir la participación de organizaciones e individuos en la Comisión Nacional de Cambio Climático y en ningún espacio, ¿no? Tenemos que fortalecer la participación de todos los actores en los diversos espacios, no solamente la Comisión Nacional de Cambio Climático. Hay que procurar tener esta lectura interseccional, transdisciplinaria, que nos ocupa y que busca también sumarnos y unirnos, ¿no? en este objetivo de tener una participación multiactor. También quiero aprovechar la oportunidad para responder a Antoinette, que escribió una pregunta en el chat y que es sin duda muy, muy importante. Ella nos pregunta, ¿cuáles consideran que sean una buena manera para poder concretar las ideas de jóvenes en cambio climático en base a sus experiencias? Porque se sabe que es muy difícil ver resultados, ya sea por falta de presupuesto o porque no tienen un espacio de decisión. Sin duda, lo que hemos compartido en este momento, en esta reunión, en este diálogo, ha sido una forma de participación y representación, como lo mencionó Patricia. Creo que cabe destacar que la arena pública es una arena muy compleja y muy amplia,
No solamente se trata del espacio con la relación social civil-Estado, sino la incidencia política también es incidencia social, también es incidencia práctica. En el caso de los jóvenes siempre vemos que necesitamos una sostenibilidad de políticas específicas para juventudes y cambio climático, ¿no? Necesitamos sostenibilidad financiera, necesitamos de algún modo también soporte técnico. Entonces, un paso importante y una condición habilitante para lograr esto es mejorar el rol de SENAJU y MINAM, considerando el enfoque de juventudes e intergeneracional, ¿no? Eso es clave en esto. Y sobre sostenibilidad financiera, sin duda es una experiencia que todos estamos explorando. Las organizaciones de jóvenes tienen una serie de características, entre ellas no necesariamente todas están formalizadas legalmente, no todas tienen acceso a recursos financieros. Entonces, tenemos que encontrar en este diálogo y fortalecimiento del rol de SENAJU y MINAM oportunidades para brindar acceso a financiamiento, para dar sostenibilidad en las acciones, ¿no? Para que asegure sobre todo participación de jóvenes en regiones y desarrollo de capacidades, ¿no? Ese es el desafío. ¿Y por qué no hablar de los jóvenes y las jóvenes como los próximos negociadores climáticos que se necesitan? Yo iría un poquito más, ¿no? Necesitamos generar transferencia generacional, garantizar que la toma de decisiones desde ahora pueda ser parte de una construcción compartida del Perú que queremos, ¿no? Ir contra el patriarcado, del machismo y el adultocentrismo desde la experiencia que estamos construyendo. Otro elemento que quiero considerar y es importante es el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Es necesario institucionalizar en la gestión pública espacios de jóvenes y cambio climático. Así como las experiencias que nos han podido relatar, para nosotros y nosotras es importante tener eso. Es un desafío grande en medio de toda esta construcción, pero hay que tenerlo en cuenta. Con eso, esperamos de algún modo lograr una representación legítima y descentralizada de jóvenes, ¿no? Que al final es el espíritu de no solo de JPCC, sino de las diversas organizaciones que participan. Lo que quiero decirles ya para terminar es que entendemos de manera general que este espacio es nuevo para todas y todos, y estamos en un proceso de aprendizaje colectivo que se puede nutrir de otros saberes y perspectivas, ¿no? Este evento es un pequeño granito que esperamos pueda nutrir nuestra participación y poder enfrentar juntos un camino hacia el reconocimiento de las juventudes como un actor clave en la gestión integral del cambio climático, a la par que cualquier otro actor de interés. Y desde JPCC hacemos un llamado para que a partir de esta experiencia inicial podamos hacer otras actividades similares, ¿no? De manera colectiva, compartida, seguramente bajo el paraguas del Grupo Impulsor. Espero que pueda salir así y nos visibilicemos y organicemos para lograr desde ya una representación democrática, rotativa, justa, descentralizada e integradora. Bueno, muchas gracias y quisiera darle el pase a Manquis, por favor. Muchas gracias, Ernie. Muchas gracias a Melania y también a Patti por tan bonitos momentos. En realidad nos está ayudando mucho a repensar, a replantear. De seguro se van a venir más preguntas y me tomo el atrevimiento de decirles que les estarán llegando algunas dudas más. Por favor, a sus correos para que nos puedan apoyar. También volverles a recordar que las presentaciones, tanto la grabación como los PPTs, se los vamos a mandar por correo junto con otros materiales de ayuda para poder contextualizarnos y también uniformizar un poco el manejo de la información. Y por último, y no menos importante, queremos tomarnos una foto todas y todos para reconocernos, para ver quiénes hemos estado escuchando. Y así vamos a tomar varias capturas de pantalla, así que les pediría si pueden no prender los micros, pero sí las cámaras para poder vernos las caras. Gracias, Clau. Perfecto.
Acá veo que faltan, por favor, arréglense las mechas, yo sé que es tarde. Bueno, entonces procedo con los que están. Igual a las personas del colectivo que pedí que me ayuden en los screens, porfa. Listo, listo. Bueno, con eso cerramos. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por compartir sus experiencias. Como dijo Hernán, esta no va a ser la primera vez que estemos generando esta clase de espacios, porque la idea es esa, la idea es articular y fortalecernos como sociedad civil de todas las características, incluyendo el fortalecimiento juvenil, que eso es lo que desde el colectivo buscamos, institucionalizar estos espacios de participación juvenil y que más jóvenes entiendan que nuestro rol es mucho más y que podemos dar mucho más. Y como colectivo estamos totalmente dispuestos a apoyar a que más organizaciones o más personas se nos puedan unir en los procesos. Así que ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente webinar. Esperamos sea de acá a 2 semanas. Muchísimas gracias. Pasen una buena noche. Gracias. Bueno, lo mismo a ustedes, sigan adelante y fortalezcanse. Es lo importante, la unidad. Muchas gracias. Gracias a JPCC por la invitación.